Muchísimas gracias. Nada más para mí es verdaderamente honroso estar aquí y por supuesto escuchar a dos doctos, como dijiste, con un tema tan de hoy, tan en boga y sobre todo tan actual en términos legislativos. Sabemos que esto también fue fuente de gran inquietud en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es ahora vigente, de acuerdo con el artículo 1 transitorio, aunque la aplicación del mismo esté pendiente en algunas cosas, mucho de él ya está vigente. Entonces, para mí es verdaderamente una gran oportunidad. Gracias por la invitación, Fernando. Es fabuloso estar aquí. Muchas gracias y por supuesto a nuestros expositores, a quienes ya no les quito mucho tiempo para que puedas presentarlos. Gracias. Muchas gracias, Laura. Pues rápidamente para iniciar nuestra plática, la presentación, nuestro querido maestro que de muchos de aquí, Premio Nacional de Jurisprudencia, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, no necesita mucha presentación, al cual le agradecemos el tiempo que nos está dando. Y por otro lado, nuestro querido también y muy reconocido dentro del ámbito notarial y profesional, el doctor Roberto Garzón Jiménez, elaborador y creador de ya varias obras jurídicas de las cuales varios conocemos y de las cuales en un momento dado lo han hecho uno de los mayores y más importantes expositores actualmente en materia de derecho civil, familiar y de obligaciones. Mi querido Roberto, te agradezco también tu presencia. No quiero yo quitar más tiempo para que puedan iniciar la exposición y bueno, pues estaremos orgullosos de lo que podamos compartir y aprender en este momento. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos ustedes, a quienes por vía remota nos están viendo y oyendo. El doctor Garzón y yo hemos platicado en alguna otra ocasión del mismo tema y ya lo tenemos más o menos distribuido en cuanto a los tópicos que cada quien tocará. Me toca la parte introductiva, referirme a las cuestiones que configuran la ocasión y la razón de ser de cómo se están presentando las situaciones a propósito de la discapacidad. Gracias por la invitación, es una oportunidad para poder cambiar impresiones y enriquecer todos nuestros puntos de vista. Y bueno, indudablemente que puede ser que en alguno de las consideraciones o afirmaciones que se hagan se toquen algunas fibras sensibles, pero de ninguna manera por el hecho de discriminar o de hablar peyorativamente, para nada, al contrario, si alguien ve con los mejores ojos el que la clase social, ese sector que padece alguna discapacidad, quede incorporado al resto de sus semejantes, al resto de nosotros, pues qué mejor. Se ve con gusto y con beneplácito y con verdadera agradecimiento a quienes se están fijando directamente en ello. Sin embargo, creo que pues, hay cierta desorientación en cuanto a los lineamientos que se le han ido dando al problema. Cualquiera diría que es algo fácilmente abordable, pero por el contrario resulta que en lo que es el planteamiento y lo que son las consecuencias se tocan temas en todo lo que es el contexto que verdaderamente corresponden a conceptos jurídicos fundamentales. ¿Cuál es la materia prima del asunto? Acontecimientos, lo que es, en este caso concreto, la discapacidad, con
distintas manifestaciones. La incapacidad física, como cualquier restricción en los movimientos por algún miembro en condiciones de desventaja. La discapacidad sensorial, cuando a la persona le falta alguno de sus sentidos, como la vista, el oído, le falta o tiene disminuido la vista, el oído, etc. La discapacidad emocional, ¿verdad?, con las alteraciones que trae consigo, y la llamada también discapacidad intelectual, cuando el entendimiento se ve mermado, y la discapacidad mental. Estas dos últimas, la discapacidad intelectual y la discapacidad mental, son las que más repercuten en el mundo jurídico. Decía yo hace unos minutos que se trata inclusive hasta de conceptos jurídicos fundamentales. No es el caso de que lo diga yo en un plan doctoral y así pontificador, de ninguna manera. Pero hay que tener presente que lo jurídico tiene una serie de cimientos, una serie de principios y una serie de conceptos que eso no varía nunca. Eso seguirán siendo, como se les llame de cualquier manera. Siempre lo que es el sujeto jurídico, lo que es el objeto, lo que es la instrumentación y, en fin, todo lo que rodea o todo lo que es la infraestructura de lo jurídico, eso no tiene cambio. Y resulta que con estos temas se han venido manoseando lo que son algunos conceptos jurídicos fundamentales, como lo vamos a ver en unos minutos. Decía yo, la materia prima de lo jurídico, y eso en todo caso, son acontecimientos, son hechos. El hecho jurídico, si es que repercute con consecuencias jurídicas. Y es lo que sucede con las diversas manifestaciones de la discapacidad. Hay unas que podemos muy bien separarlas, aislarlas, y ni siquiera simplemente tocarlas porque pues, forman parte del tema. Pero lo que es la llamada discapacidad física, la sensorial, la emocional en alguna parte, y inclusive la propia discapacidad mental, la discapacidad intelectual, pueden tener ciertos grados en los que las personas pueden ser atendidas y pueden concurrir a la actividad jurídica con toda libertad y con toda conciencia de lo que están haciendo. Pero hay otras que de ninguna manera pueden comprender lo que hacen, de tal forma que requieren siempre de un apoyo. Nosotros hemos estado viviendo con frecuencia la insistencia de los sectores inmiscuidos, procurando que a todo trance, a cualquier persona se le dé oportunidad de participar. Y creo que hay límites para ello. Ciertamente, la discapacidad y esas discapacidades en grado de no poderse gobernar la persona por sí misma, de no tener comunicación o de no tener conciencia de lo que está haciendo, viene a ser el supuesto de la norma jurídica. ¿Cuáles son las consecuencias? La incapacidad de ejercicio. No puede actuar personalmente. No le está permitido, pero no le está permitido no por tratar de aislarlo o tratar de distinguirlo de los demás como excluyéndolo, no, por protección a la propia persona. Es decir, requiere de ser representado, requiere ser apoyado, pero insisto, no por un señalamiento peyorativo o despectivo de aislamiento, sino porque necesita de ese apoyo para que quede bien integrado al mundo jurídico. Resulta que por poca fortuna en nuestro medio se ha manejado conceptos como lo que es la personalidad jurídica, la capacidad jurídica, la capacidad de ejercicio, etc. Se ha manejado como la entiende el legislador en su momento. Y hay muchas, lo digo con toda
conciencia, hay muchos palos de ciego. Ustedes tienen, por ejemplo, el artículo 2 de nuestro código, que se refiere a la igualdad de capacidad jurídica entre el hombre y la mujer, pero simplemente porque no se le puede restringir su ejercicio. Es decir, más bien quisiera referir el código a la capacidad o incapacidad de ejercicio. En algún tiempo, el artículo 23 del código señalaba que la menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas en la ley eran restricciones a la personalidad jurídica, lo cual era fuera de lugar porque la personalidad jurídica es un concepto que no tiene variación, que no se le gradúa, es un concepto único, inmutable, absoluto, y que siempre significará lo mismo, sea en el idioma o sea bajo el concepto que se le señale. Y así sucesivamente. Hay algunas disposiciones, por ejemplo, puede ser adoptado un mayor de edad con plena capacidad jurídica. Es decir, la capacidad jurídica en realidad, como concepto, como fórmula, se ha utilizado en algunos países, en algunos sectores jurídicos, académicos, legislativos, etcétera, como es el caso de España, de Italia, que la capacidad jurídica viene a ser lo que para nosotros, proveniente de los franceses, es la capacidad de goce. Y ellos le llaman, los italianos, los españoles le llaman capacidad de obrar a lo que para nosotros es la capacidad de ejercicio. Pero entonces, si nosotros ahora vemos como un nuevo derecho, como un nuevo concepto, a lo que tanto nuestro código erróneamente, como también se le tradujo de manera, pues, también como una pifia en la convención a la que voy a referir en unos minutos, y también el doctor Razón va a tocar el tema, que es la parte medular, en la Convención de Nueva York de 2006, el concepto en el idioma inglés era legal capacity, o es legal capacity, y lo traducen por capacidad jurídica, confundiéndose con todo lo que es esa capacidad de goce o capacidad jurídica entre los españoles, los italianos, los franceses, los mexicanos, etc. Y eso es lo que ha dado lugar a que así se haya interpretado, cambiándolo y tratando de introducirlo en nuestro medio. Resulta, a propósito de la Convención de 2006, que claramente señala en el inciso 4 de su párrafo, de su apartado 12, que el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al referirse al ejercicio de la capacidad jurídica, no es otra cosa más que la capacidad de ejercicio. Entonces, lo que afecta a las personas con discapacidad y con el señalamiento que decía yo hace unos minutos de que se trata de la discapacidad mental y la discapacidad intelectual, debe ser respetada con las personas que la padecen, es decir, respecto a las personas que la padecen, y que lo que es sus emociones, sus preferencias y su voluntad deben ser igualmente respetados. ¿De acuerdo? Pero eso no puede llegar al extremo de que se le trate de encontrar, así se le escarbe hasta el fondo, encontrarle voluntad jurídica a quienes carecen de una voluntad real. Lo que se ha quedado en el limbo, y es lo triste de cómo hemos abordado el asunto. Miren ustedes, me ha tocado, lo mismo al doctor Garzón, al licenciado Adam, en fin, nos ha tocado estar en la Corte, nos ha tocado estar en sesiones en el Colegio de Notarios, en fin, con equipos de trabajo de las personas que sustentan todos esos puntos de vista, y siempre se hacen acompañar de alguien que tiene discapacidad. Por ejemplo, va un abogado que no ve, va otro abogado que también silla de ruedas, pero nunca se hacen acompañar de una persona que padezca una discapacidad mental, porque precisamente es a donde quiere que queden incluidos a base de apoyos, a base de escarbar. Es más,
llega a haber la opinión o el parecer, la frase en el sentido de que, bueno, cualquiera puede equivocarse, no se vale. El notariado ha tratado de influir, de intervenir para que ciertamente haya una apertura mayor para con estas personas que padecen una discapacidad, pero siempre y cuando puedan gobernarse por sí mismos, siempre y cuando sepan lo que están haciendo, que sepan en qué medida les va a afectar a su patrimonio su intervención en tal o cual sentido. Más allá de ello, es imposible. Y no es una actitud discriminatoria, no es una actitud despectiva, al contrario, es una actitud protectora, profiláctica. El que nosotros como notarios tengamos impuesto por la ley que debemos calificar la capacidad de quien comparece como otorgante de un instrumento en una escritura, es precisamente con base en que no observamos en él manifestaciones de incapacidad natural. Entonces, esa calificación creo que debe conservarse porque nos corresponde en tal caso decidir si está en condiciones o no de hacerlo. Y si a pesar de que consideramos que no puede hacerlo, insisten en que lo haga, que sea la autoridad judicial la que decida. Creo que soltarlo a que simplemente queden apoyos, a que no haya la representación que necesita, que puede llegar a necesitar en cada caso, sería poner en riesgo su patrimonio. Hay adelantos ya compartidamente con nosotros, como es el caso coincidentemente de Argentina, de Francia, de España, en los que queda bien señalado que, claro, debe abrirse para incorporarlos a la sociedad, para colocarlos en condiciones de igualdad, pero llega el momento en el que requieren de una representación. Y entonces se abre y aparece la figura del curador, del orientador, etcétera, pero que siempre se requiere de ese apoyo que llega a ser inclusive de representación. Creo que tal situación hace que ciertamente atendamos el asunto, pero tratar de influir en que, porque es una gran responsabilidad lo que tienen las personas que insisten en que desmesuradamente quienes padecen una discapacidad, sea mental o intelectual, tenga participación en la vida jurídica como cualquier otra persona. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Fer, Gilberto. Y bueno, a mí me gustaría ir aterrizando las ideas que dijo el doctor de los conceptos jurídicos fundamentales con la regulación que está en la propia Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Esta convención que sabemos que se aprobó el 13 de diciembre del 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, que México la suscribe el 30 de marzo de 2007 y que en términos del artículo 49 de la propia convención entra en vigor es el 3 de mayo de 2008, o sea, ya son muchos años que entró en vigor la convención. La convención en su artículo 12, en el párrafo primero, en su numeral primero, dice que los Estados parte tienen que tutelar porque se reconozca la personalidad jurídica a todas las personas con discapacidad. Eso lo dice el tratado y no era, para mi manera de verlo, necesario que lo dijera, porque sabemos que la personalidad jurídica es una exigencia de la naturaleza y dignidad de cualquier persona y el Estado no la otorga, ni el derecho. El derecho la tiene simplemente que reconocer. Pero ahí tenemos un primer concepto que nos da. En el numeral segundo dice que los Estados parte tienen que garantizar que todas las personas con discapacidad gocen de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, en todos los aspectos de la vida. Entonces dice, las personas con discapacidad deben de gozar de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida en igualdad de las demás personas. Vamos a ver si esto es distinto, o ha sido distinto, o es igual, o si se requiere precisar. El Código Nacional de Procedimientos Civiles, en el artículo 445, dice
y yo no sé si va más allá, dice, todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Pero el tema es, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque esto puede generar ciertas interpretaciones incorrectas. La capacidad como tal tiene dos manifestaciones, que doctrinalmente las podemos llamar capacidad de goce y capacidad de ejercicio, las podemos llamar como quieran. Pero estas manifestaciones, la primera va en el hecho de que una persona pueda ser titular de los derechos. Y otra manifestación es ya poder ejercerlos por sí mismos. Son dos momentos. Respecto de la titularidad de los derechos, esto cambia por situaciones espaciotemporales, no por temas de discriminación. La posibilidad de ser titular de derechos puede cambiar por cuestiones de edad. A lo mejor una persona que tiene 12 años no se puede casar. ¿Por qué? Porque la ley establece que tiene que tener 18. Es una situación temporal. También puede ser una situación espacial. Si yo voy a los Estados Unidos, no tengo la posibilidad o la titularidad del derecho de votar, o a lo mejor no tengo la posibilidad de adquirir un inmueble en cierta zona, como puede pasar aquí con los extranjeros. Entonces no tengo la posibilidad de ser titular del derecho. ¿Qué está sucediendo con este artículo 445? ¿A qué capacidad te refieres? ¿Y a qué te refieres que sea plena? Se desvirtuó este concepto de la titularidad de los derechos, no se puede. O sea, la capacidad jurídica como la posibilidad de ser titular de ciertos derechos y de ciertas obligaciones, esa capacidad de goce, pues responde a una necesidad y a una diferencia que tiene precisamente con la personalidad jurídica. La capacidad de goce atiende al caso concreto. Y cuando vemos el caso concreto, en ese momento calificamos si ese sujeto en ese momento, por las circunstancias que sea, está en la posibilidad de ser titular o no del derecho. Eso es lo que diferencia precisamente a esta capacidad de goce con la personalidad jurídica. La personalidad jurídica se manifiesta siempre. Una persona no tiene que actuar para que sea reconocida como persona. Pero para saber si tiene la posibilidad de ser titulares, de ser la titular de los derechos, tiene que manifestarse y actuar. Ahora bien, este artículo 445, pues pareciera, si lo interpretamos de manera armoniosa, que es lo que yo trato de hacer para llegar a las conclusiones que les voy a presentar hoy en día, pues lo podemos ver a la luz de nuestra regulación en el Código Civil. El 1798 nos dice, son hábiles para contratar todas las personas. Pareciera que empata, ¿no? Todas las personas son hábiles, con excepción de las exceptuadas por la ley. Y ahí nos tenemos que ir al 450. Y el 450 nos habla de dos conceptos. Nos dice, tienen incapacidad natural y legal las siguientes. Pero me detengo en esto, que era lo que decía el doctor Domínguez. Tienen incapacidad natural. ¿Qué es una incapacidad natural? Una incapacidad natural es una situación en la cual una persona se encuentra por una causa que puede ser permanente o transitoria y que le impide querer y entender lo que es. La convención toma en cuenta solamente la incapacidad natural permanente. Ahorita me voy a referir un poquito a eso, no la transitoria. Sin embargo, en algunos casos hay que evaluar la transitoria. La transitoria, imagínense una persona intoxicada por un tema de alcohol, un tema de drogas, que no tenga en ese momento una posibilidad de expresar su voluntad. Por protección ese sujeto, no por discriminación, no debe permitirse actuar o reconocérsele la validez a una actuación que no sabemos si pudo expresar, porque vinieran, imagínense, alguien apoya su huella digital en un documento. ¿Qué valor le podemos dar a eso si estuvo carente en ese momento de una voluntad? Eso es la incapacidad natural. La incapacidad legal es lo que dice la ley, una consideración directa de la ley. ¿Qué pasa con los menores de edad? La ley dice, pues, si tienes 17 años no eres capaz, independientemente de que a lo mejor sí lo sea. Eso sí pudiera caer en un tema de discriminación a la luz de la convención, porque lo restringes de derechos cuando a lo mejor no está en esa situación. La fracción segunda, que es el tema de donde nacen los sujetos que van a ser llamados interdictos, un término que actualmente es despectivo, nos dice que son estas personas mayores de edad que por causa de una enfermedad reversible o irreversible y por su estado particular de discapacidad, y nos habla de discapacidad mental, intelectual, sensorial, emocional, física o varias de ellas a la vez. La convención, me adelanto tantito, la convención no toma en cuenta la discapacidad emocional.
Y dice, por estas enfermedades o estas discapacidades, esa persona no puede gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí misma o por un medio que lo suple. Ese es el punto que yo voy a subrayar. Ese es un punto muy importante. Que esa persona, por la causa, ya sea la enfermedad o la discapacidad, no pueda gobernarse por sí misma o no podamos conocer su voluntad. Y esto va de la mano un poquito también del código que lo reconoce y también la convención. Tenemos que tratar de conocer la voluntad, pero es lo que nos dice la fracción segunda del 450. Ahora, ¿qué es la discapacidad y qué diferencia tiene con lo que se ha llamado una incapacidad de ejercicio? La discapacidad parte de una interacción que se da, como lo dice la propia convención, entre una persona con deficiencias y el medio ambiente, que le impone barreras, ya sea por actitudes o porque así está el medio ambiente que no le permite, ¿no?, actuar en igualdad de condiciones y llevar una vida social plena. De esta forma yo les diría, o como me gusta pedagógicamente explicarlo, sería, tenemos que distinguir tres conceptos importantes. Uno, lo que son las deficiencias. Todos nosotros tenemos cualquiera o muchas de estas deficiencias que enuncié, ¿no? A lo mejor, si no puedo ver, necesito unos lentes, ¿no? A lo mejor me cuesta trabajo caminar. Todas esas deficiencias que tenemos no se convierten en una discapacidad, sino cuando existen barreras que me impiden actuar en igualdad de circunstancias. Y esas barreras no solamente me impiden actuar jurídicamente, ¿no?, ejercer mi capacidad, sino a lo mejor me impiden en la vida práctica actuar en igualdad de circunstancias que otro. Porque a lo mejor vengo en silla de ruedas y si aquí en este edificio no hay un elevador, hay una barrera y esa barrera se tiene que quitar, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo que se quite esa barrera. Ahora, estas deficiencias, decía el doctor, son físicas, muchas. Cuando en un aspecto físico me disminuye, ¿no?, mi actuar está totalmente atrofiado, pues una persona que no va a caminar, que no pueda actuar, etc. Estas deficiencias físicas, por lo general, es muy difícil imaginarnos que puedan, sí se pueden transformar en una discapacidad, y por eso hay que tener apoyos y salvaguardas para que ejerzan esos derechos, pero no necesariamente la discapacidad física va a llegar a un tema jurídico de que limite el ejercicio de la capacidad. Es muy difícil pensar. Tenemos la discapacidad sensorial, una persona que no escucha, que no ve, que no percibe, ¿no?, pues el tema de los aromas, del olfato, que tiene un problema de tacto. Esta discapacidad sensorial solamente puede darse el caso que se mezcle con una imposibilidad mejor de hablar para que podamos decir, y hay que ver cómo avanza la tecnología, si en verdad se constituye en una barrera para que ejercite la capacidad. Estoy hablando de una persona que sea ciega, sorda, muda y que la tecnología todavía no nos permita que pueda expresar su voluntad de alguna otra manera y conocerla. Si la puede expresar, no estaríamos cayendo en un tema, ¿no?, diría yo, de la última graduación de las discapacidades. Las discapacidades mentales, estas tienen que ver con ciertas distorsiones o exageraciones que tiene una persona en el aspecto de su raciocinio que le impide, ¿no?, evaluar de manera cierta lo que pasa a su alrededor, ¿no? Ciertos padecimientos, a veces nos acompañaba un psiquiatra en estos temas, de ciertos padecimientos que pudieran afectar esto, y habrá que evaluarlo y habrá que razonarlo hasta qué punto eso limita su capacidad de ejercicio o no. Una esquizofrenia que puede estar escuchando cosas, ¿no?, o imaginándose situaciones que percibe como reales pero que no son. Una discapacidad intelectual es una limitación en la posibilidad de razonar. Una persona que tiene cierta dificultad para razonar en igual de circunstancias que otra. Y finalmente la emocional, que es la que trata el código, una percepción exagerada de las emociones, ¿no?, y una persona demasiado iracunda, una persona demasiado sensible que llora por cualquier cosa. La convención ya no la considera como discapacidad, pero el código sí las considera. Ahora, estas se van a convertir o pueden ser tratadas como una incapacidad cuando precisamente afectan ¿qué? La voluntad, ya sea
que se pueda tener una voluntad, que pueda actuar en el mundo del derecho o que se pueda expresar. ¿Okay? Ahí es donde caemos en este concepto, ¿no?, de qué vamos a llamar o qué va a suceder con esa situación. Ese es el único punto en el que pudiéramos decir que las interpretaciones que se están haciendo de la convención y a lo mejor del propio código, que quieren cambiar el paradigma y decir ya no existe la distinción entre capacidad de uso y capacidad de ejercicio, y encuentran un obstáculo en esa pequeña situación. Y pareciera que el artículo 446 del propio Código Nacional de Procedimiento reconoce esa situación, no lo dice directamente, pero me estoy refiriendo a la designación extraordinaria de apoyos. Y ahí lo que señala es que cuando, después de que tú hiciste esfuerzos reales, pertinentes, considerables para conocer la voluntad de una persona, le diste los apoyos, las ayudas necesarias, y no puedes con estas medidas ni estas salvaguardas conocer cuál es su voluntad, en ese caso se va a hacer esta designación de un apoyo. Y lo que percibo, y es donde para mí está el cambio de paradigma, y es donde tendremos los juristas que en cumplimiento del código aterrizar cómo debe de regularse en el Código Civil sustantivo, es qué naturaleza es lo que está, o en verdad que está cambiando el paradigma. Para mí el cambio de paradigma lo que señala o lo que reconoce es una situación. La institución de la tutela, como la tenemos regulada, con esa gran cantidad de artículos, y en la esfera familiar, no me dejará mentir, la que tiene mayor regulación de todas, tal vez en la vida práctica no se acude a ello. No lo sé, aquí no, ahí su señoría me podrá decir, o la gente que tiene más experiencia en ese caso, cuántos juicios de interdicción les ha tocado, ¿no?, llevar a nosotros como notarios, en cuántos actos jurídicos ha participado el tutor, y los que tenemos en familia y gente querida y muy conocida con discapacidad, si hemos acudido a ese procedimiento de interdicción y de designación de tutor. Y la realidad es que a lo mejor no hemos acudido. Y a lo mejor sí lo hemos considerado discriminatorio, o a lo mejor está muy regulado, o a lo mejor hay que tomar en cuenta lo que nos está dando la convención y lo que nos está dando el código. ¿Qué es lo que entiendo que se busca? Que no exista una declaración o una designación de un apoyo que sea perpetuo, sino que sea temporal para cada caso concreto, que sea revisable de manera periódica. Pero lo que no podemos negar, como dice el doctor, es que en esos casos necesariamente hay una representación. Por más de que queramos decir que eso es discriminatorio, no es discriminatorio, solamente en esos casos hay una representación. Hay casos de discapacidades o de deficiencias en las cuales ya desde el Código de 28 se venían dando estos apoyos. Por ejemplo, una persona que no puede firmar, pues imprimirá su huella digital, firmará otra su ruego y súplica. Eso es un apoyo. Una persona que no sabe leer, otra persona le va a leer. Son apoyos. Pero llegando a la conclusión de tratar de armonizar esta situación y estas regulaciones, tanto del tratado como del código, es decir, que en el momento en que no hay voluntad, que ésta no se puede expresar o que no se puede conocer, siguiendo lo que está diciendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va a requerir un apoyo. Pero ese apoyo, aunque no lo diga directamente el artículo 446, va a implicar necesariamente una representación que con el cambio de paradigma tendrá que ser una representación temporal, tendrá que ser una representación que busque allegarse de cuál hubiera sido la voluntad, que eso es lo que dicen, y eso también lo dice el tratado, que actúe ese representante como hubiera sido la voluntad. ¿Y cómo la va a conocer si no la expresó? Y dice, bueno, pues tomen en cuenta cuáles eran sus valores, sus creencias, su trayectoria, cómo actuó cuando era capaz en situaciones similares, lo que dicen los familiares, ¿no?, tratando de respetar la voluntad. Y bueno, esa, a lo mejor me adelanté, esa sería como la conclusión de lo que yo creo que sería la solución para poder aterrizar este nuevo paradigma de manera sustantiva. Gracias a todos por su tiempo.